EBG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.ebg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Muy bien, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. ¿Cómo están? Bueno, anoche intempestivamente se cortó la conexión, no sabemos bien por qué, hablamos con la gente de EBG, perdón, y no sabemos qué pasó, pero justo estábamos terminando, así es que había comenzado a hacer la reflexión final, terminamos bien, era justo 1 hora, y de esa manera, bueno, terminó, pedimos disculpas a todos, pero bueno, para hoy ya estamos solucionamos todo el inconveniente que hubo para poder, sí, poder disfrutar de la hora y que no se corte de la manera en que se cortó ayer. Les cuento que estuve respondiendo mails, ¿sí?, de muchos de ustedes, así es que aclarando algunas dudas, y lo que vamos a hacer también es que recuerden, ¿sí?, hacerles recordar a ustedes que es importante que puedan acceder al botón de contactarse con el profesor y de esta manera puedan evacuar todo tipo de dudas que tengan o alguna pregunta referido a todo lo académico o a los contenidos que vamos a ver tanto de ayer como hoy, ¿sí? Saben que es 1 hora de clases, ahora vamos a compartir el PowerPoint donde vamos a seguir aclarando y contando cómo es el manejo de este curso hasta el día viernes, y es importante de que ustedes puedan utilizar esta manera de comunicarnos, ya que en esta hora por ahí se nos es difícil poder interactuar con todos, y de esta manera poder responderle a todos ustedes las dudas que surjan, o poder interactuar con algún comentario. ¿Sí? Yo les doy la bienvenida a todos, estoy leyendo gente de Colombia, de Nicaragua, Paraguay, Guatemala, así es que bienvenidos a todos, aquellos que es la primera vez que se están conectando también, así es que de esta manera vamos a dar comienzo a la clase de hoy, ¿sí? Ahora voy a compartir pantalla y ustedes van a poder ver también el PowerPoint que está preparado para la clase del día de hoy. Muy bien, ya preparada la pantalla, les vuelvo a recordar de que este curso se llama Inteligencia Emocional para el Desarrollo Personal, Interpersonal y el Aprendizaje. Hoy es la clase número 2. Le damos la bienvenida a todos a Education Business Group, es una corporación estadounidense, y lo que justamente hacemos en esta corporación estadounidense es ofrecer cursos de capacitación a profesionales y estudiantes. Se trata de una plataforma e-learning o aprendizaje electrónico que ha llegado a Latinoamérica. Nuestros certificados de capacitación son emitidos desde Estados Unidos por la corporación Education Business Group, los cuales tienen código de verificación. EBG está presente en 2 países, en Estados Unidos y en Ecuador. Mi nombre es Gabriela Medina, soy licenciada en Educación egresada de la Universidad de El Salvador,
Estoy diplomada en prácticas de intervención social en la Universidad de San Isidro. Actualmente en la misma Universidad de San Isidro estoy realizando el curso superior universitario en procesos inclusivos en instituciones educativas. Soy una de las fundadoras de Mainumbi, un espacio aquí en Argentina de talleres para familias y profesionales, lo hacemos junto a una colega, y me desarrollo hace más de 20 años como docente en primera infancia. Soy profesora también de distintos cursos, entre ellos estimulación temprana y acompañante terapéutico. Hoy me presento ante todos ustedes como ayer, como una de las capacitadoras de Education Business Group, ¿sí? Así es que de esta manera les voy a contar cómo va a ser el desarrollo del curso, ¿sí? Para aquellos que no pudieron estar presentes ayer o para aquel que le quedó alguna especie de duda, ¿sí? Igual saben que pueden dirigirse a la plataforma, que allí está toda la información que ustedes van a necesitar, ¿sí? Entonces, les voy a contar que este curso tiene 20 horas, que la vamos a distribuir en 5 horas de clases en vivo. Ayer dimos la primera, esta que vamos a comenzar a transitar, que ya comenzamos hace unos minutos, es la segunda. Cada una de las clases va a tener 1 hora de duración. Como les contaba ayer, repentinamente hubo una desconexión justo a la hora, pero es posible que a veces podamos tener 1 hora y 10 minutos más, si es necesario, de acuerdo a la clase que estemos desarrollando. Otras 10 horas van a estar destinadas para el estudio del material bibliográfico y para las investigaciones que ustedes, como participantes, deseen hacer dentro de este material bibliográfico, que como se les contó en el video, está en la plataforma, ¿sí? En la parte de biblioteca virtual, que ustedes pueden acceder con un clic allí y poder descargarse todo el material que les hemos proporcionado. Si bien, como les conté también ayer, el material, algunos están más amplios de lo que vamos a abordar aquí, lógicamente por la cantidad de tiempo que tenemos para poder desarrollarlos, ¿verdad? Pero que ustedes ahí tienen para poder seguir estudiando y poder seguir investigando y de hecho continuar desde su casa ampliando los conocimientos a través, por ejemplo, del libro de inteligencia emocional, porque pusimos el libro completo, no solamente el artículo, y sí de otros autores, algunos artículos que vamos a ir desandando o con los cuales armamos también todos estos contenidos que estamos compartiendo. Otras de las 5 horas de estas 20 horas del curso van a estar destinadas a las evaluaciones. También les vamos a contar de que cada una de las clases tiene luego una pequeña evaluación, ¿sí? Por día. Cada día ustedes van a tener que realizar un pequeño cuestionario que se encuentra también en la plataforma, que ustedes acceden al botón de responder las preguntas o responder el cuestionario, y esas preguntas tienen que ver con la temática que se dio en el día, ¿sí? Es decir, ayer ustedes terminamos, ingresaron y respondieron, hoy, al finalizar esta clase, vamos a hacer lo mismo, van a ingresar y van a responder las preguntas que allí se encuentran. Lo mismo mañana miércoles, jueves y el día viernes, finalizado el curso, lo que sucederá es que el sistema los va a evaluar y para poder aprobar este curso deben tener el 50%, ¿sí? de las respuestas hechas de manera correcta. De esta manera ustedes estarían accediendo al 50% para poder aprobar. Es muy importante que puedan realizar ustedes las evaluaciones correspondientes porque esta va a ser la manera de poder acreditar el curso, ¿sí? Como dijimos, el día viernes va a ser el último día, el día número 5 de nuestro curso, la finalización, y ese día sí la calificación, vuelvo a repetir, debe estar 50% o arriba del 50% para poder aprobar. Aquellas personas, como saben, el curso es gratis, pero aquellas personas que deseen, ¿sí? Y que necesiten solicitar el certificado, el cual era opcional, como ya se lo habíamos contado anteriormente, tiene un costo. Y también dentro de la plataforma ustedes pueden acceder al botón que dice justamente acceder a la certificación. Bien, les contamos de qué se trataba todo el curso. Hablamos de las gestiones de las emociones, de la inteligencia emocional para el desarrollo personal, interpersonal y para el aprendizaje también, cuando hablemos en las clases siguientes de la neuroeducación y justamente de cómo puede impactar la inteligencia emocional dentro del ámbito educativo, o los espacios que tengan que ver con las niñeces, la primera infancia, ¿sí? O aquellos que tengan un trabajo más cercano con los niños. Entonces, habíamos planteado unos objetivos que nos parecían enriquecedores e importantísimos, un objetivo específico que tenía que ver fundamentalmente con conocer y reconocer los distintos tipos de emociones y poder aprender a gestionarlas. Ayer justamente de lo que hablamos fue de las emociones, era interesantísimo y muy necesario poder despegar
de cuál fue la historia y la evolución a través del tiempo, ¿sí? Y de los investigadores y de las posibilidades más novedosas que nos fue dando todo el avance, tanto tecnológico como científico, para poder llegar a elaborar cuáles fueron los últimos conceptos y los últimos estudios que se han realizado y que justamente tomamos el enfoque del señor Paul Ekman, ¿sí? Aquel que había examinado, estudiado e investigado y le puso como nombre 6 emociones básicas, ¿sí? Que, como para hacer un breve entre a la clase de hoy, tenía que ver con que él las consideraba que eran universales, de acuerdo a todos los estudios que había realizado en diferentes personas de diferentes culturas, de diferentes lugares del mundo. Por eso él llega a la conclusión de que las emociones básicas son universales, es decir, que se dan en todas las personas más transculturalmente, ¿sí? Otro de los objetivos era ofrecer diferentes lineamientos en el diseño y que puedan ustedes tener herramientas tanto pedagógicas, ¿sí? Aquellos que se dedican justamente al trabajo en los ámbitos e instituciones educativas o centros que tengan que ver con atenciones a niños, y que esté desarrollado en justamente el trabajo escolar, pero que sea afectivo, ¿sí? Desde lo emocional, aplicando aquí toda la inteligencia emocional que vamos a ir desarrollando. Otro de los objetivos fue que se puedan incorporar herramientas y conocimientos referidos a las neurociencias y que estas también van a estar aplicadas a la educación, también a diversas prácticas, y también se puede, dijimos, aplicar para promover y facilitar el aprendizaje en los niños, ya sea en casa, en la vida familiar o también en el ámbito educativo. Aprender sobre la inteligencia emocional fue otro de los objetivos y potenciarlas para aplicar en el desarrollo personal, interpersonal, familiar y social. Contamos cómo eran las clases, la clase de ayer ya la dimos, la clase de hoy se llama Las emociones influyen en el pensamiento y en la conducta, cómo podemos aprender a controlar nuestras emociones, y vamos a ver diferentes enfoques. Sobre todo vamos a citar a una psiquiatra que actualmente ella es española y actualmente tiene muchos videos en YouTube en los cuales cuenta cómo fue desarrollando distintas investigaciones y qué cree ella de qué es ser feliz, ¿sí? Y cómo se gestionan las emociones. Por ejemplo, la vamos a citar a ella entre toda la biblioteca virtual que ustedes tienen, pero aparte les quería contar una frase muy importante que ella dice, que se las voy a compartir ahora en el PowerPoint. La clase número 3 vamos a hablar de inteligencia emocional, partes de la I, el principal enfoque del señor Daniel Goleman, eso lo vamos a hacer mañana. La clase 4 va a ser de neuroeducación, y la quinta vamos a hacer el cierre de educación emocional y neuroeducación, ¿sí? Ahora sí, si a ustedes les parece, vamos a comenzar con la clase número 2. Recuerden, por favor, es importante que ustedes, ante las dudas que tengan y aquí no las podamos, ¿sí? Aclarar o poder responder porque el tiempo no nos da o porque son muchas las preguntas y por ahí el tiempo lo vamos a necesitar para poder explayar el PowerPoint, no se olviden de poder compartírmela a través del mail, ¿sí? Recuerden que hay un botón que dice contactar con el profesor y allí ustedes tranquilamente pueden mandarme, enviarme por correo la duda que tengan y de esta manera yo se las voy a responder, ¿sí? Así es que, dicho todo esto, otra vez les doy la bienvenida y comenzamos entonces a contar cómo las emociones influyen en el pensamiento y en la conducta de las personas. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos aprender a controlar nuestras emociones? Si es que se pueden controlar nuestras emociones. A ver, vamos a ver qué nos dicen distintos autores que han desarrollado mucho a lo largo de todo este tiempo referido a este tema. Primero nos cuentan que cualquier suceso, por simple que parezca, va a despertar todo tipo de emociones en nosotros. Eso ya nos va a quedar muy claro desde ayer, que venimos contando cómo impactan las emociones tanto en nuestro aspecto cognitivo, en nuestra mente y en nuestro cuerpo, ¿sí? Esto es debido a que una gran parte de nuestro cerebro, que se llama sistema límbico, se encarga de todas ellas y hace que estas emociones estén tan arraigadas a nosotros, a la naturaleza de cada ser humano, que podemos considerar que forman parte de nosotros y de toda nuestra manera de reaccionar ante el mundo, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es el sistema límbico? ¿Dónde está? Bueno, en esta imagen del cerebro, ¿sí? Obviamente es una imagen de corte transversal en la cual se ve el interior de nuestro cerebro, particularmente ubicado el sistema límbico, y dentro del sistema límbico de estas partes les voy a contar hoy cuáles son las más importantes,
que son las que funcionan como una especie de filtro para estas emociones que nosotros sentimos. Y cómo, de esta manera, este filtro, que es el sistema límbico, ¿sí?, manda otro tipo de señales a nuestro cuerpo para que podamos reaccionar de diferentes modos o a través de diferentes conductas. Dentro de esta imagen que nosotros estamos viendo, podemos observar el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, ¿sí? Estos, no los otros, son menos interesantes, pero de estos vamos a hablar hoy, del hipotálamo, hipocampo y amígdala, ¿sí? Este sistema límbico es el encargado, justamente como les contaba recién, de regular las emociones diversas, ¿sí?, que van a aparecer en nuestro organismo. Algunos autores lo llaman el cerebro emocional también, pero no es la única función que va a tener, sino que tiene un papel muy importante también en el aprendizaje y en la memoria. Todo este sistema límbico, este es nuestro cerebro emocional. Este sistema límbico tiene un papel fundamental en las respuestas físicas, como les adelanté recién, ante ciertos estímulos a los cuales nos vemos expuestos y que nos van a provocar distintos tipos de emociones, como por ejemplo el miedo, como contamos ayer, la ira o la alegría. Ahora, por ejemplo, ante una situación que nos provoque miedo, dijimos que, ¿qué va a pasar con nuestro organismo? Y este miedo nos va a dar, la emoción es el miedo, y la manifestación o la respuesta va a ser un sistema de alerta, ¿verdad? Este sistema límbico nos va a poner en alerta sobre algún peligro, alguna posible amenaza, ¿sí?, algún posible desequilibrio. Bien, ¿qué pasa con el resto de los órganos del cuerpo? ¿Sí? Cuando este sistema límbico, que está filtrando una emoción o la está detectando, manda esa información a nuestro cuerpo. Lo que pasa es que todos los órganos del cuerpo están conectados con el sistema nervioso, que a su vez está controlado por el sistema límbico. Por lo tanto, lo que sucede, al sentir los estados de ánimo y todas las emociones, lo que sucede es que, como sabemos que ellos son los que regulan y controlan todo nuestro organismo, nuestros órganos pueden tener una especie de expansión y de contracción en nuestro cuerpo. A ver, como para que se entienda un ejemplo, ¿qué quiere decir que pueda tener nuestros órganos contracción y expansión? Por ejemplo, cuando ustedes, sin querer, les habrá pasado alguna vez, se asustan de repente, ¿no? Y sentimos que dio como un pequeño dolor de estómago, dolor de panza, ¿sí? Sentimos algo que nos sucedió en el vientre. Pasó esto, que a través de nosotros ser receptores de un estímulo externo, nuestro sistema límbico lo que hizo fue mandar la información a nuestro cuerpo y de esta manera se pudieron contraer algunos órganos ante este sentimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? El ejemplo es fácil, pero es para que se entienda por qué a veces nuestros órganos se contraen o se expanden. En otra situación que podía tener de mayor amenaza, por ejemplo, un miedo, como conté ayer el ejemplo del perro, lo que pasaba con nuestros músculos era, ¿sí?, que se ponían tensos y de esta manera no nos preparaban para la respuesta de la huida. ¿Y se acuerdan que podíamos tener dos maneras de poder responder? Una era poder preparar todo nuestro organismo para la huida y otra era cuando nos quedábamos paralizados sin poder responder. Entonces nuestro sistema límbico puede empezar a deducir cada uno de nuestros órganos, estos, ¿sí?, información comienzan a recibir y en los órganos comienzan a responder de esta manera, pudiendo tener expansión o contracción de acuerdo, ¿sí?, a cuál es la emoción o cuál es el estímulo que está recibiendo. Bien, visto de esta manera o de esta perspectiva, podemos tomar en consideración entonces la importancia que el cerebro emocional tiene sobre todo nuestro accionar. Vamos a hablar de cuáles eran los componentes de este sistema límbico. ¿Se acuerdan que les hablé? No, los otros son menos importantes, pero nos vamos a enfocar hoy en esta clase del hipotálamo, el hipocampo y las amígdalas. ¿Qué es el hipotálamo? ¿Qué hace el hipotálamo dentro de nuestro cerebro emocional, dentro de nuestro sistema límbico? Primero lo que hace es, se ocupa fundamentalmente de la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Por ejemplo, la que regula la sed, el apetito, la respuesta al dolor, al placer, a la satisfacción sexual, a la ira, a la agresividad. Por ejemplo, si tengo frío, ¿sí?, si tengo calor. Entonces, está regulado por todo este hipotálamo, ¿sí? Todas estas sensaciones, ¿sí?
Entonces, fundamentalmente lo que hace, dijimos, era, a través de la homeostasis, regula todos estos aspectos que conté recién. También regula el sistema nervioso autónomo, que está encargado del pulso, ¿sí? La presión arterial, de la respiración y la excitación derivada de respuestas emocionales, de varios tipos de respuestas emocionales, de acuerdo a los diferentes tipos de estímulos que nosotros podamos recibir de todo lo que nos rodea, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros recibíamos todos estos estímulos en nuestro organismo a través de los sentidos, ¿sí? A través de lo que veo, a través de lo que escucho, a través de lo que huelo, de lo que puedo saborear, de lo que puedo tocar. Entonces, de esta manera, ¿sí? Voy a poder comenzar a sentir los estímulos que me rodean, ¿sí? ¿Sí? Y también pueden intervenir aquellos que están evocados por el recuerdo, por la memoria y demás. Hablamos de otra parte del sistema límbico, como el hipocampo, ¿sí? Este sector tiene una función muy importante en los procesos mentales que están relacionados justamente con la memoria y con el aprendizaje. Cuando hablamos de amígdala, decimos que las amígdalas cerebrales están situadas una a cada lado del hipocampo y por lo tanto hay una en cada uno de los hemisferios del cerebro, ¿sí? Y cada hemisferio de nuestro cerebro va a cumplir una función particular, y en realidad van a funcionar en conjunción, ¿sí? Unos con otros. Su papel está relacionado con la respuesta emocional aprendida que despierta en ciertas situaciones. Por ejemplo, vamos a dar siempre el ejemplo del miedo, porque es más claro para que ustedes puedan entender cuál es la respuesta, ¿sí? Que nos sucede en nuestro organismo cuando sentimos miedo. Por ejemplo, cuando tenemos miedo a una serpiente. Y por lo tanto están involucrados con el aprendizaje emocional, por lo cual tienen un rol en el sistema límbico, ¿sí? Cuando hablamos que está relacionado, ¿se acuerdan? Con el aprendizaje, con todas las experiencias que fuimos teniendo durante nuestra vida, si nos criamos quizás en un ambiente que le tenían miedo a las serpientes, ¿sí? Entonces, todo esto comienza a ser la construcción subjetiva también de los pensamientos que luego van a tener una especie de impacto en las emociones. Porque estas emociones, ¿se acuerdan que ayer vimos el ejemplo de cuando alguien iba a una fiesta y el mozo sin querer derramaba sobre alguien la comida o una bebida? ¿Cuáles eran las posibilidades de poder reaccionar, ¿sí? De acuerdo a toda la construcción, los pensamientos, ¿sí? Y los ejemplos, las observaciones que ha tenido la persona a lo largo de su vida hasta poder responder o realizar una respuesta física y mental ante un estímulo de una emoción determinada, ¿sí? Entonces, hablamos también, dentro de los límites del sistema límbico, se encuentra una corteza que se llama órbito frontal. Esta es la encargada, en realidad es una válvula de salida de las órdenes emocionales, ¿sí? Dijimos que un estímulo, ¿sí? Puede entrar a nuestro cerebro de acuerdo, ¿sí? Cualquiera fuera de, dijimos las partes por la cual podía entrar, ¿no? Podía ser por la vista, por un aroma, por algo que tocamos, por algo que saboreamos, y no sabemos por cuáles de nuestros sentidos podría ingresar. Pero que esta válvula de salida es justamente la que ordena, digamos de alguna manera, las emociones. Entonces las ordena hacia qué zona, ¿sí? Del lóbulo frontal encargada de la planificación y creación de las estrategias va a dirigir esa emoción. Entonces, lo que va a pasar justamente en los límites entonces del sistema límbico es que esta corteza órbito-frontal lo que va a hacer es funcionar como válvula de salida de las órdenes emocionales. Las va a dirigir para qué lado va a ir cada una, hablando, ¿no?, de los hemisferios del cerebro. Vamos a pasar a qué pasa cuando hablamos del cerebro y del corazón. Si a ustedes les parece que cuando algo acontece, estas tienen que pensarse de manera diferente o están relacionadas de alguna manera. Primero, cuando nosotros tenemos ciertos pensamientos, ¿sí? Es importante saber que nos va, digamos, a pasar por todo el organismo, ¿sí? ¿Se acuerdan de las teorías que vimos? Que la última era la cual se tomaba para poder seguir avanzando y desarrollando sobre distintas profundizaciones en cuanto a las emociones. Pero habíamos dicho que la tercera de las teorías que vimos ayer era la más importante o la más acorde a la realidad, ¿sí? A estos tiempos, a esta época. La que decía que tenía que ver con aquello que influía en lo mental,
en lo fisiológico, ¿sí? En todos los aspectos físicos, en todos los sentimientos físicos, y también en lo mental. Y lo que sentíamos tiene que pasar por el corazón. Entonces, a ver, ¿qué nos pasa cuando, por ejemplo, tenemos una especie de situación que no estamos pasándola bien, ¿sí? O cuando empezamos a crear ya de adultos el concepto de la felicidad, ¿qué podemos pensar que es la felicidad? Si es todo el tiempo estar sintiéndose bien, ¿sí? Tanto desde el corazón como desde la mente, o realmente es una creación de acuerdo a los pensamientos y creencias que nosotros tenemos, que vamos a realizar o que vamos a poner nosotros sobre un hecho que vamos a creer que nos hace o no nos hace feliz, ¿sí? Esto ahora lo vamos a desandar un poco más. Cuando hablamos de las técnicas del control emocional, porque existen técnicas para que nosotros podamos controlarnos emocionalmente. A ver, sabemos que las emociones están directamente ligadas a los pensamientos. Las emociones dijimos que eran impulsivas, que no se podían controlar. Entonces, si nos ponemos a pensar entonces en esta pregunta de ¿podemos controlar las emociones? ¿O qué técnicas de control emocional hay si las emociones son impulsivas? Si algunas son innatas, si algunas se manifiestan como modo de supervivencia, ¿verdad? A todos los estímulos, quizás a veces amenazantes, que podemos recibir del entorno que nos rodea. Pero sí se pueden controlar los pensamientos. Y los pensamientos están directamente relacionados a todas las emociones. Entonces, de aquí es como si se pueden realizar técnicas de control emocional, cuando nosotros comenzamos a poder controlar los pensamientos que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, vamos a contar un poco de qué se tratan las técnicas de control emocional y podemos primero contar que cada uno de los recuerdos que forman nuestra historia, toda nuestra historia de vida, tiene asociada una gran carga emocional, ¿sí? Y es que justamente nos va a hacer sentir más vivos porque estamos teniendo emociones, como contamos ayer, y uno de los grandes íconos representativos de estas emociones justamente es el corazón, el órgano que mantiene nuestras vidas. Entonces las emociones hacen que saquemos lo mejor de nosotros, pero también pueden llegar a hacer que saquemos nuestra peor parte, ¿sí? No todo lo que esté tan bueno dentro de nuestros sentimientos. También pueden llegar a aflorar aquellos sentimientos, ¿sí? que no sean tan positivos. Ayer hablamos de positivos y negativos y nos referíamos a aquellos que sí nos proporcionaban bienestar y a los que no nos proporcionaban bienestar, sino justamente un malestar, y a esos eran a los que llamábamos negativos. Entonces, hablamos de estas emociones negativas, como por ejemplo la rabia, el miedo, la ira, ¿sí? Porque incluso la carga excesiva de emociones positivas también, como la alegría, puede llevarnos a la euforia. Ustedes piensen, alguien que está excesivamente o exageradamente feliz, pero que lo manifiesta de una manera eufórica, también lleva a presentar un tipo de desequilibrio o de descontrol en la conducta, ¿sí? Como, de la misma manera, si lo tuviera alguna persona que está pasando por un momento de angustia, de ira, de rabia, y se manifiesta, ¿sí? Desde la conducta de una manera que no sería positiva. ¿Se acuerdan que ayer comparábamos qué era lo que hacía diferente a la respuesta? ¿Sí? Si la emoción despertaba distintas maneras de responder en diferentes personas, pero la emoción, el estímulo era el mismo, ¿se acuerdan que tenía que ver toda la construcción? ¿Sí? Como siempre vamos a repetir, del aprendizaje, de lo que fuimos observando, de cómo nosotros vamos percibiendo el mundo que nos rodea, cómo vamos percibiendo qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué es para nosotros la justicia, qué son los valores. Toda esa construcción es la que se va a poner de manifiesto cuando nosotros queremos expresarnos a través de una conducta ante un determinado estímulo que nos genere un tipo diferente de emoción, ¿sí? Por eso da el ejemplo de la euforia desde lo corporal. Puede ser la misma reacción física tanto en un enojo como en una euforia, ¿sí? Ya sea que sea una emoción negativa o una emoción positiva, pero que la respuesta desde lo corporal podría ser parecida. Es decir, estaríamos manifestando ante esa energía, ¿sí? Una descarga más intensa. Entonces, ahora, de acuerdo a eso, es que vamos a empezar a ver cuáles serían las técnicas, ¿sí? Más aconsejables para poder resolver y poder comenzar a controlar esos pensamientos y esa manera de transmitir la conducta ante un estímulo o emoción.
Dijimos que, por ejemplo, también casi nunca en nuestras emociones elude el filtro de la conciencia, ¿sí? Esto también es lo que hace, como dijimos en el sistema límbico, funciona como un detector y, ¿se acuerdan esta válvula que contamos que iba a seleccionar, ¿sí? Para qué vía o para cuál era la vía de escape que iba a definir para que suelte esa emoción, ¿sí? Entonces también va a intervenir en este filtro la conciencia. Vamos a tener en cuenta que continuamente nosotros sentimos. Entonces va a ser fácil poder reconocer también continuamente a las personas cuando canalizamos o cuando reprimimos nuestros sentimientos. Todos vamos a tener un cierto control emocional que vamos a estar ejecutando de forma automática. Como dijimos, las emociones eran espontáneas, ¿sí? Eran impulsivas. Pero nosotros acá tenemos un sistema de control emocional que vamos a ejecutar de forma automática y por tanto va a ser consciente. Es decir, vamos a estar pensando de qué manera o qué es lo que en realidad registrando, qué es lo que nos está sucediendo, entonces lo vamos a tener en el plano consciente, ¿sí? Pero a pesar de este control, que es parte aprendido y en parte escrito en nuestros genes lo traemos de esta manera, todas las personas en algún momento de nuestra vida nos vamos a sentir alterados y nos vamos a sentir fuera de control también. En algún momento de nuestra vida, por diferentes tipos de vivencias emocionales, por distintas situaciones que seguramente todos hemos pasado en la vida y todos hemos tenido de esta forma alguna manera de expresarnos fuera de control. Entonces también sabemos que los sentimientos que hacen alteran nuestros pensamientos, ¿sí? Y de hecho muchos de los trastornos psicológicos y psiquiátricos que surgen o que padece mucha gente hoy en día es como resultado de respuesta emocional que ha sido desproporcionada, ¿sí? Que la persona ha sido incapaz de poder controlar o de poder dominar. Justamente en los años 30 del siglo pasado, un psicoanalista, Franz Alexander, descubrió que las personas que reprimen sus sentimientos tenían mayores problemas de salud, ¿sí? De salud físico y mental. Por ejemplo, dentro de la salud física, él descubrió de que estas emociones que estaban reprimidas y que no estaban bien controladas o que no eran bien expresadas o que estaban desproporcionadas, descubre de que comienzan a sufrir presión arterial elevada, ¿sí? Comienza a subirse la presión y de esto comienzan a agravar, ¿sí? Todo su sistema de salud. También considera que las emociones reprimidas se tornan muchas veces desbordantes, buscando ser liberadas. ¿Qué pasaba o qué pasa en realidad? Nos pasa a muchos de nosotros cuando no podemos buscar la manera, ¿sí?, inteligente de poder expresar nuestras emociones, ya sea a través de la palabra, a través, perdón, de realizar alguna ejercitación, alguna técnica. Entonces lo que comienza a suceder es que produce en nuestro organismo una psicomatización. ¿Qué quiere decir que psicomatizamos algunas situaciones? Consiste en que esa expresión de lo psicológico comienza a aparecer en síntomas físicos, ¿sí? De esta manera el cuerpo comienza a enfermarse, porque no encontramos la manera, como nos decía este autor, de poder liberarlas. Entonces, o las reprimimos o las podemos expresar, pero de una manera que no sería acorde o que estaría desequilibrada, ¿sí? Entonces, de esta manera comienzan a aparecer síntomas de psicomatización y comienza a enfermarse nuestro cuerpo. Él nos da el ejemplo de la presión arterial que se eleva, pero pueden haber muchas, ¿sí?, maneras de psicomatizar. Hay gente que tiene problemas en la piel, hay gente que tiene enfermedades, por supuesto, las que tienen que ver del orden mental o patologías graves, ¿sí? Otras personas que pueden llegar a tener problemas gástricos, otras personas que pueden sufrir problemas cardíacos y así con cada una de las áreas del cuerpo. Pero fundamentalmente las emociones tienen que ver con los problemas mentales, aquellas que no están resueltas, ¿no? Hablamos en este orden de no, digamos, de la no buena canalización de las energías. Entonces, fundamentalmente se ha investigado que la psicomatización sucede tanto en los órganos gastrointestinales como en el órgano cardíaco también, ¿sí? Algunas personas pierden el cabello, como dijo, otros tienen erupciones en la piel. Va a depender de la psicomatización de cada persona y a qué área
o parte de su organismo afecte esta psicomatización que está realizando con no poder expresar sus emociones o reprimirlas, como contaba recién el autor. Hablamos de claves o de personas que han investigado cuáles son las posibles claves, ¿sí?, para poder llevarnos bien con nuestras emociones. Tampoco está en no reprimirlas, ¿sí?, porque no reprimirlas en alguna forma puede llevar a otros tipos de trastornos más graves, como conté recién, ¿sí? Entonces, dijimos que no podemos ni desconectar ni podemos elegir nuestras emociones, pero podemos intentar conducirlas mediante el control emocional. No debe ser entendido como forma de represión de las emociones, este control emocional, ¿sí? No es que siento una emoción y la voy a guardar. Eso no es control emocional. El control emocional está investigado y está basado en poder utilizar o buscar la forma o una técnica para poder encauzarlas, ¿sí?, de manera de que éstas puedan fluir y, como toda energía, dijimos, no quede estancada, sino que pueda fluir y que pueda liberarse. Entonces, dijimos, como una forma de poder regularlas para poder así modificar el estado de ánimo y los sentimientos cuando es necesario, ¿no? Porque estas emociones que tenemos reprimidas quizás pasan muchos días y no ha acontecido ninguna situación en nuestra vida que dé como propósito o manifiesto a esto que estamos sintiendo. Pero quizás es una energía, una emoción que tenemos reprimida de hace mucho tiempo y que aflora, ¿sí?, por algún estímulo que se ha dado. Como dijimos hoy, dentro de este sistema límbico, cuando hablábamos del hipotálamo, cuando hablábamos del hipocampo, cuando hablábamos de las amígdalas, decíamos de que también estaba una parte de ella relacionada con la memoria y con el aprendizaje. Entonces allí, en esa parte del sistema límbico que tiene que ver con los recuerdos, quizás afloran a través de algún estímulo que hemos percibido del medio que nos rodea, de alguien, como dije, quizás que ya no está, o algún trauma que sufrimos de pequeño, algo que aún nos cuesta y no lo podemos, digamos, desandar o poder regular en la vida adulta, y que aflora a través de algún estímulo que hemos recibido. Entonces activa este recuerdo, y este recuerdo, ¿qué hace? Manifiesta en todo nuestro organismo bioquímicamente a través de ese recuerdo, de esa evocación, a través de ese estímulo. Como dije, puede ser un perfume, puede ser ver una fotografía de alguien que ya no está, o sentir el aroma de algo, o por ejemplo de alguna comida que me recuerda a mi abuela cuando yo era niña, y el amor que le tenía. Entonces la tristeza que me ha generado que ya no esté o que no pueda compartir hoy conmigo cosas en mi vida, esa parte del sistema límbico se activa a través de ese estímulo que fue un aroma, por ejemplo, y vuelve a recordar todo lo que pasé, ¿sí?, y que mi cerebro registró a través de ese estímulo que fue el aroma. ¿Qué puede sentir mi cuerpo? ¿Lo bueno o lo malo? Si esa energía que mi cerebro guardó fue positiva, va a revivir felizmente desde lo corporal. Voy a volver a revivir todo eso que viví hace muchos años. Mi cuerpo lo va a volver a sentir. Y si fue negativo, mi cuerpo bioquímicamente va a volver a activarse negativamente y va a eludir a ese recuerdo, ¿sí?, que afloró a través de ese estímulo, que justamente está asociado ese pensamiento a una emoción. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que justamente nos sucede de que a veces, ¿sí?, pensamos más cosas de las que realmente suceden. A veces las preocupaciones, el 90% de las cosas que pensamos no son reales, no suceden, están en nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro comienza, ¿sí?, a entender nuestros pensamientos, le dan la orden. ¿Se acuerdan que las emociones y los pensamientos estaban estrechamente ligadas? Que prácticamente funcionaban juntas. Entonces, estos pensamientos que nosotros tenemos recurrentes, y pueden ser por distintos factores. Puede ser por grandes problemas económicos, por pérdidas que hayamos podido tener, tanto de personas físicas como alguna situación que para nosotros sería importante. Diferentes situaciones que nos lleven justamente a recordar, ¿sí?, a sentir, a pensar, todas estas cosas que no serían de emociones o energías positivas. Entonces, ¿qué pasa? Como estaban ligadas, dijimos, los pensamientos con las emociones, nuestro cerebro no entiende que eso no es real. Entonces, ese pensamiento que estoy teniendo lo pega a una emoción y mi cuerpo empieza a sentirlo. Y como dijimos, ¿se acuerdan recién que pasaba por todo nuestro organismo? Entonces,
hay órganos que se van a contraer, otros que se van a distender, otros que van a, ¿sí?, hacernos sentir hasta, dijimos, psicomatizar. Hay gente que no duerme bien de noche, que tiene pensamientos recurrentes negativos y que realmente al otro día al despertar nada de lo que pensó o la mayoría de lo que pensó no es real. Pero ¿qué pasa con nuestro organismo? Sintió todo como si hubiese sido real. Entonces sentimos dolores en el cuerpo, dolores de cabeza, asoció directamente ese pensamiento negativo que estoy teniendo, esa preocupación constante, eso que estoy imaginando que quizás no es real, que no pasó, a esa emoción. La pegó a esa emoción y comienza a manifestarse en mi cuerpo. Por eso el poder de la inteligencia emocional radica en todos esos buenos pensamientos que tengo que generar y que tengo que crear en mi cerebro. ¿Sí? Darle a este sistema límbico todos esos pensamientos. ¿Sí? Hay autores que dicen que todo lo que yo proyecto, creo e imagino y lo pienso y lo pienso, termino trayéndolo y se concreta. ¿Sí? Esto lo cuento de esta manera, pero esta psiquiatra a la que yo le contaba recién, que es Marian Rojas, ella actualmente hace estudios, su papá es un gran psiquiatra también, entonces junto a su papá, ella ha realizado diferentes tipos de investigaciones y tiene pruebas científicas de esto que les estoy contando. Entonces ella hizo una investigación de una parte genética que se llaman telómetros, que están en los genes y en los cromosomas nuestros, y mide los telómetros de cada persona, y aquellos que son felices o que crean momentos felices y buenos pensamientos tienen las puntas de los telómetros más largos, y aquellos que se preocupan constantemente tienen los telómetros más cortos. Esto quiere decir que independientemente de la edad que cada una persona, que cada uno de nosotros tenga, va a depender de cómo nosotros interpretamos la vida, manifestamos nuestras emociones, las gestionamos, las reconocemos. De ahí, independientemente de la edad biológica o cronológica que tenemos, en realidad se va a manifestar cómo nos sentimos. Esta es la edad que tenemos. La manera en la que nosotros decidimos percibir y poder actuar en la vida a través de nuestros sentimientos. Cómo nosotros podemos tomar estos acontecimientos que nos da la vida, ¿sí? Y de qué manera nosotros vamos a poder hacerle frente a través de estos pensamientos y de toda esta construcción que podemos comenzar a realizar a través de la inteligencia emocional para poder dar mejores respuestas. Y si damos mejores respuestas, de hecho lo que vamos a tener es un mejor bienestar, ¿sí? Una mejor calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de las técnicas, justamente, hablamos de que el objetivo de las técnicas de control es evitar que cuando se dispara una emoción negativa, justamente nos arrastre y la expresemos de una forma desbordante, de la que luego nosotros nos podemos arrepentir. ¿Sí? Entonces, por eso es importante poder tener a mano algunas técnicas cuando sabemos de que estamos con las emociones, ¿sí? O que estamos expresándonos de una manera que no está tan regulada. ¿Sí? Estamos un poco desregulados, entonces es importante saber que el gran objetivo de las técnicas de control es evitar justamente que cuando una emoción negativa se dispara, ¿sí? Nosotros nos expresemos de manera que sea desbordante. Por eso es importante, una de ellas es la técnica de la respiración profunda, ¿sí? Y en el PowerPoint yo les explico todo el proceso, ¿sí? De las técnicas de respiración. Es una técnica muy sencilla y es muy útil y nos sirve tanto justamente como para las reacciones fisiológicas, ¿sí? Para poder controlar o autorregular antes y durante o después, ¿sí? De poder enfrentarnos a situaciones emocionalmente intensas, ¿sí? Es muy importante poder aplicar esta técnica, que son unos segunditos nada más y que la podemos realizar en el momento o en el lugar que nos surja esta situación que sea inesperada o que requiera realmente de poder centrarnos nosotros en nuestro eje y poder autorregularnos, ¿sí? De poder controlarnos. Hay múltiples técnicas para poder realizar. Una muy conocida es la de realizar fases de respiración haciendo un conteo, y este conteo puede variarse, ya que todos vamos a tener diferentes ritmos de respiración, ¿sí? No se trata solo de forzar la respiración, sino realmente de hacerla consciente, ¿sí? Acá a continuación yo les cuento cómo sería toda la técnica de respiración que está aconsejada para poder realizarla antes, durante y después de alguna situación que nos exige de mucha demanda emocional, ¿sí? Que nos estresa, porque estamos ante una desregulación
ante un estímulo determinado, ¿sí? Consiste en inspirar profundamente mientras se cuenta mentalmente hasta 5, se mantiene la respiración mientras se cuenta mentalmente hasta 4, luego se suelta el aire mientras se cuenta mentalmente hasta 10. Esto se puede repetir varias veces, ¿sí? Hasta que se puedan sentir bien relajados. Y de esta manera, ¿por qué es importante la respiración? Primero porque cuando respiramos la sangre fluye junto con el oxígeno por todo nuestro organismo y primero hace si el momento es de enojo y podemos realizar esta inspiración profunda de 5 segundos, lo que hace principalmente es irrigar oxígeno al cerebro. Entonces hace que toda esa situación bioquímica, ¿sí? Que tiene que ver con algo que se llama cortisol, ¿sí? Que aumenta en nuestro organismo, baje y de esta manera también nosotros comencemos a regularnos, ¿sí? Entonces podemos llegar a dar una respuesta más apropiada ante esta situación que estamos viviendo, ¿sí? De esta manera lo que dijimos es vamos a obtener fundamentalmente una respiración más lenta, una respiración más consciente, que no quiere decir forzada, ¿sí? Y un poco más intensa que la respiración normal. Se puede comprobar que si vamos a realizar este tipo de respiración correctamente, vamos a poner una mano en el tórax y una mano en el abdomen. Si se está haciendo correctamente, al respirar, solo se mueve la mano del abdomen, o sea, cuando inspiramos se va a mover con la mano del tórax y luego la mano del abdomen, ¿sí? De esta manera nos vamos a dar cuenta que la respiración profunda también se le llama respiración abdominal o respiración diafragmática, ¿sí? Es importantísimo que nosotros podamos realizar esta técnica, como hay muchas más, ¿sí? De meditación, y cada uno elegirá la técnica que más sea adecuada con su manera de pensar, con sus creencias o con su forma de vida. Esta me pareció que la de respiración es universal, todas las personas respiramos y todas las personas podemos realizar esta técnica de respiración consciente que seguramente nos va a ayudar muchísimo y sobre todo sepan esto, lo fundamental, que cuando estamos inspirando por 5 segundos, organiza de alguna manera al oxigenar todo nuestro cerebro y si estamos en un momento de euforia, seguramente va a bajar y vamos a poder ver y pensar el acontecimiento de otra manera. Hay un autor muy importante que se llama Nietzsche y dice que los pensamientos vienen cuando ellos quieren y no cuando nosotros los deseáramos, ¿sí? Entonces, de este modo, las emociones tampoco aparecen o aparecen cuando nosotros lo decidimos, ¿sí? Pero cuando hablamos de que si es posible tener algún control de las emociones, lo que hacemos es, de alguna manera, resignamos a que ellas pueden dominar nuestros actos, ¿sí? Empezamos a pensar que nosotros podemos, ¿sí? Poder guiarlas o poder realizar distintas técnicas. Es un aprendizaje, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo cómo en realidad poder modificar estos pensamientos y si nosotros cambiamos los pensamientos, vamos a cambiar nuestra manera justamente de poder manifestar las emociones y de esta manera las relaciones con los demás, ¿sí? Una relación primero conmigo misma, porque voy a comenzar a reconocer las emociones, voy a pensarme qué estoy sintiendo. Si estoy sintiendo una emoción varias veces, voy a preguntar por qué la estoy sintiendo, como conté hoy con el ejemplo de la emoción que afloraba con el recuerdo, si es algo que tengo reprimido y es necesario volver a ponerlo en el plano presente para poder sanarlo, si es necesario tener que resolverlo o saber de por qué estoy sintiendo esta sensación mucho tiempo, ¿sí? Vuelve a ser reiterativa y no está sucediendo nada en el plano del presente, ¿sí? Que yo pueda decir, es necesario que esté presente. Entonces, tengo que comenzar a darme cuenta de estas situaciones que van pasando en mi vida, tengo que ir viéndolas, registrándolas, conociéndome, poder gestionarlas, pero primero tengo que reconocerlas, primero en mí y luego en los demás, ¿sí? Para poder tener una mejor relación conmigo y una mejor relación interpersonal, con la familia que vivo, con la pareja, ¿sí? Con una vida social mejor, ¿sí? Como dijimos, tiene que ser personal, interpersonal y también social, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo, al organizar mis pensamientos, al poder, sí, llevarlos por un camino que tenga que ver con una manera más ordenada, más positiva de pensar, puedo también cambiar mi carácter y cambiar mi forma, puedo cambiar mis pensamientos y puedo ver al otro desde otro lugar, puedo manejarme de una manera más empática, que tiene que ver con poder ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Y poder no solamente, digamos, gestionar mis emociones y reconocer las mías.
Yo puedo gestionar las mías, pero también puedo reconocer las de otros que están cerca mío y puedo ayudarlos a que puedan ellos gestionarla también a través de la modificación de los pensamientos y a través de estas técnicas, ¿sí? Que tienen que ver básicamente con la respiración, una de ellas como las que conté recién. Bien, si hablamos de educación, la intención es dar herramientas, dijimos, para poder ayudar a los alumnos que tenemos, ¿sí? O a aquellos que somos papás, a nuestros hijos, o aquellos que trabajamos con niños, ¿sí? Cualquiera sea el trabajo o el lugar, el ambiente en el cual trabajemos, poder tener, dijimos, poder tratar de tener y sugerir algunas de estas estrategias, considerando que en la adolescencia y en la juventud existen momentos donde se pueden sentir alegrías, tristezas, enojos, y tormentos que producen problemas emocionales. Pero esto ya forma parte de la vida cotidiana. Cuando hablamos de la adolescencia, hablamos de todo un cambio, de toda una reorganización hormonal y estructural del cuerpo del adolescente que va a fluctuar las emociones independientemente de situaciones o estímulos reciba. Entonces, estás más vulnerable, está construyendo, ¿sí? Toda una nueva etapa de su vida y las emociones se ponen a flor de piel en esta etapa fundamental de la vida en la adolescencia. Van a comenzar cambios emocionales desde el momento que los jóvenes se interesan fundamentalmente por aspectos que tienen que ver con el físico, con la diversión, ¿sí? Con los límites también, con la falta de confianza en sí mismo, con algunas situaciones con sus padres, empiezan a querer ser independientes, a intentar conocer nuevos caminos en la vida, ¿sí? Entonces, vamos a intentar también desmistificar algunas falsas creencias, sobre todo en esta gestión de las emociones, y poder darle técnicas que se han demostrado realmente útiles para poder conseguir que justamente se pueda comenzar a dar positivamente, a ver que me parece que se me trabó el PowerPoint. A ver, ahí me parece que está, ¿verdad? Bien. A mí se me tildó acá. Ahí está. Dijimos que hay muchas teorías al respecto y algunos psicólogos creen que tenemos el control total sobre nuestras emociones. Otros creen que no existe la posibilidad de poder controlarlas, pero sin embargo hay investigaciones, ¿sí?, que nos hablan de algunas formas en que podemos interpretar las emociones, pueden cambiar la forma, como dije recién, en la que vivimos, ¿sí? Esa forma en la que tenemos hoy de cómo interpretamos el mundo que nos rodea a que comenzamos a registrar nuestras emociones, ya sabemos qué nombre tienen, ya sabemos las funciones que cumplen, entonces si están asociadas directamente con los pensamientos, qué tengo que hacer con mis pensamientos, a ver, ocuparlos más en cosas positivas, en aquellas que puedo desear o querer que sucedan, entonces de esta manera comienza todo mi cuerpo y todo desde mi sistema límbico a todo mi organismo, a cada uno de mis órganos, a ponerse como en sintonía y a pensar positivamente y a gestionar, ¿sí?, sensaciones y sentimientos positivos que tienen que ver con esta emoción, ¿sí?, que estoy causando de acuerdo a mis pensamientos. Entonces, bueno, acá da un pequeño ejemplo, qué puede pasar, por ejemplo, cómo puede reaccionar ante una emoción en concreto una persona, dos personas diferentes ante una misma situación, ¿sí? Ese es el ejemplo que da aquí. Da, por ejemplo, el ejemplo da como alguien que está siendo, por ejemplo, un orador, sufre frente a la idea de hablar en público y lo hace porque tiene dos opciones, ¿sí? Una persona que tiene que dar una charla delante de muchísima gente. Puede decir, primero, que interpreta los nervios como algo negativo, como una señal que le está enviando su cuerpo para que se vaya corriendo de ahí. ¿Se acuerdan? Activa como un sistema alarmante de huida. Y o por otro lado, puede ser alguien que interprete esos mismos nervios, pero que los tome como una excitación, que es lógica que la va a sentir, pero que tiene ganas de hacerlo bien y que probablemente tenga más éxito por sentir esos pequeños nervios, ¿sí?, en la conferencia o en lo que vaya a oficiar como orador. Otra de las situaciones que pueden llegar a pasar es que ante una misma situación, a algunas personas le pueden causar diversión y otras le pueden causar terror o miedo, ¿sí? Por ejemplo, da acá una opción que es la gente que puede llegar a pagar dinero
para poder subirse a una montaña rusa, ¿sí? A los juegos de los parques. Y otros dirían que no se subirían ni en sueños, pero ambos tienen nervios. Uno, porque lo genera la adrenalina, ¿sí? De querer atravesar esa situación de riesgo como experiencia, y otro porque debido a sus aprendizajes y a su construcción, siente miedo y le da terror. Entonces, nos muestra cómo, de acuerdo a los pensamientos que cada uno tiene, se puede manifestar de diferente manera y a través de la misma emoción que generan un mismo estímulo, ¿sí? En este caso, subirse a la montaña rusa, ¿sí? Dijimos entonces, ¿qué ocurre cuando las emociones se controlan o se descontrolan, ¿sí? Entonces, no se puede evitar, ya dijimos, sentir las emociones. Dijimos que la amígdala es la parte del cerebro encargada de disparar las emociones como si fuera una respuesta automática en forma de agresión o de huida o de amenaza. Por eso es tan difícil controlarla mediante la fuerza de voluntad. El origen de tus emociones significaría anular esta respuesta para la que estás programado genéticamente, ¿sí? Recuerden que las emociones entonces no las podemos nosotros controlar, pero sí podemos controlar todos los pensamientos, ¿sí? Eso es lo importante. Este tipo de respuesta emocional es por lo tanto necesaria, sin embargo, en algunas personas no está correctamente regulada y puede ocurrir dos cosas diferentes, ¿sí? Una que se dispara en situaciones donde no existe una amenaza real y que puede provocar ansiedad, y otra que sea incapaz de desactivarse con el paso del tiempo, por ejemplo, como la depresión. ¿Se acuerda que les conté que está bien poder sentir tristeza, ¿sí? Porque es esperable, depende el estímulo que esté conectando con esa emoción? Ahora, el tema era si, ¿se acuerdan que hablábamos de que las emociones eran energía? Si esa energía, tristeza, emoción, queda estancada, entonces ya estaríamos hablando de otro aspecto, de otra situación, de otro problema más grave, que no tiene que ver con una respuesta esperable a un acontecimiento, sino que estamos hablando de una energía estancada que se puede convertir en una enfermedad como lo es la depresión, ¿sí? Bien, para ir cerrando, yo les voy a contar que por algún motivo el cerebro entra en modo de supervivencia y queda anclado allí, ¿sí? Cuando se está en fase de lucha-huida, tiene que ver esto de lucha-huida, ¿sí? Es para no ser repetitivo, pero tiene que ver con los ejemplos que dimos anteriormente, ¿sí? Por eso es importante poder aprender a actuar antes. Tenemos que acostumbrarnos a detectar cuáles son aquellas señales que me van a indicar que voy por camino a poder dominar mis emociones. Y esta es la única forma de detener el proceso o de retrasarlo. ¿Sí? Cuando habla de un proceso o de retrasarlo, habla de estas manifestaciones que tenemos que no son las que están reguladas, ¿sí? Estas espontáneas que se dan y que comúnmente tienen que ver con las que son las reacciones negativas, ¿sí? Como aquellas que voy a tomar en mi conducta, que están relacionadas con la, por ejemplo, con la ira, con la injusticia, ¿sí? Con el enojo, con el enfado. Entonces, acá me habla de que la única forma de poder detener el proceso o de retrasarlo antes de que sea demasiado tarde, ¿sí? Es justamente poder reconocerlo y poder conocerme a mí mismo. Una vez que las emociones nos dominan, ¿sí? Dicen que podemos ser poco menos o poco más que una bestia acorralada. Entonces, por eso es tan importante poder conocerlos y poder gestionar y poder comenzar justamente a modificar estos pensamientos, para que las emociones van a suceder, porque las emociones dijimos que eran impulsivas, que eran manifestaciones de supervivencia, que nos va a ir dando nuestro sistema límbico, pero que de acuerdo a nuestra manera de pensar y nuestra manera de la creencia que tenemos sobre el mundo, es la manera en la cual nosotros vamos a expresarla o vamos a manifestarla, ¿sí? Bueno, antes que nada, para cerrar, yo ahora voy a leer algunos comentarios, pero les quiero dejar más allá de la tarea que ustedes tienen que hacer, que es ir a las preguntas, ¿sí? Y poder resolverlas. Tienen que responder las preguntas que están hoy en el cuestionario de la clase número 2 del día de hoy, ¿sí? Yo les voy a dejar una imagen para que ustedes puedan reflexionar respecto a ella, ¿sí? Esta imagen, ustedes las van a mirar tranquilos, ¿sí? Ojalá pudiera ahora leerlos a todos para que ustedes me cuenten qué cosas les parece que quiere decir esta imagen, o a ustedes qué les representa, pero se las voy a dejar como tarea. Esta reflexión ustedes la van a hacer, aquel que tenga ganas, ¿sí? No es evaluativa. Simplemente me gustaría saber qué piensan ustedes, ¿sí? Con respecto a esta imagen después de lo que contamos en la clase de hoy. Entonces, ustedes lo que van a hacer es
Luego de reflexionar sobre esta imagen, me van a enviar por mail la reflexión que ustedes hayan tenido, ¿sí? Más allá de que si alguno tiene una pregunta para hacer, por supuesto, la pueden hacer en el botón que es contactar con el profesor. Pero a mí me gustaría muchísimo que ustedes puedan observar esta imagen unos segunditos y me puedan contar qué cosas, ¿sí?, les parece a ustedes o les evoca esta imagen. Y me lo puedan enviar por mail, así podemos compartir un poco de conocimientos y de saber, y yo los puedo conocer un poco a ustedes y me pueden manifestar qué cosas pueden expresar a través de esta imagen, ¿sí? Si me permite, tomo un poquito de agua y así podemos hacer el cierre de la clase número 2, que es la del día de hoy. A ver, me preguntan si se puede responder hoy el cuestionario de ayer. Yo creo que sí, si vos ingresaste hoy a la clase, creo que sí podría. Sería una respuesta que te daría EBG. No la tengo bien en clara yo, pero creo, puedo entender que sí. Bien, nos pregunta Eduardo, ¿cómo evadir un pensamiento que sabes que te hace daño? Bueno, lo contamos recién, Edu, justamente podemos cambiar ese pensamiento. A ver, una cosa son estos pensamientos que son recurrentes por la observación que nosotros tenemos del mundo que nos rodea, Eduardo. Pero hay otros pensamientos, ¿sí?, que son aquellos que se entrometen en nuestra vida, que vienen de manera repentina, ¿sí?, y que no tenemos en el plano consciente asociados a qué podrían llegar a estar, ¿sí? Quizás puede suceder que, vamos a dar un ejemplo de una mamá que sus hijos comienzan a salir y que en vez de descansar hasta que ellos regresen de una fiesta, comienza a pensar todo el tiempo, o vienen a su mente pensamientos que aluden justamente a que algo malo les va a pasar o que les puede pasar que tengan, les suceda alguna situación a la ida o durante la fiesta o al regreso. Entonces son pensamientos que sabemos que nos hacen daño. ¿Cómo lo controlamos? Quizás trabajando un poco más la confianza, trabajando un poco más la autoestima, trabajando estos pensamientos que conté hoy, sabemos que están asociados a la emoción, Eduardo. Entonces, ese pensamiento nos está haciendo daño, en realidad, la emoción que me está causando ese pensamiento. Si ese pensamiento vos sabés o sentís que no está asociado a algo real o algo que esté sucediendo, sino que es algo que solo está en tus pensamientos, ¿te acordás que contábamos recién que uno de los autores nos decía, y más esta psiquiatra Marian Rojas, que nos decía que el 90% de aquello de lo que pensamos y nos preocupamos en realidad no existe? Entonces, ¿no? Que como la clave de la felicidad está en vivir el presente, en el vivir hoy y ahora. Si yo pienso en el ayer, estoy preocupada por algo que ya pasó y que no lo puedo solucionar. Y si pienso en el futuro, estoy siendo, ¿sí?, trabajando la ansiedad porque estoy queriendo saber algo que aún no acontece. Pero sí puedo focalizarme y ser feliz, decidir, porque ser feliz es una decisión, y es la manera que nosotros interpretamos los acontecimientos que nos van sucediendo, Edu. Entonces, poder focalizarnos así hoy, en el presente, y tener en cuenta esto que te conté recién de los pensamientos cuando los asociamos a una emoción. Ahí es donde nos hace daño si la emoción era negativa. Bien. Ah, ya me están diciendo ahí, Abril me está contando qué le sucede con la reflexión de la imagen. Bueno, me encanta, muy buena, ¿sí? Tiene que ver por ahí, Abril. Me gusta tu reflexión. Bien, el correo, Inés y Heidi, que me preguntan, en la plataforma ustedes van a acceder a contactar al profesor. Entonces ustedes aprieten ese botón de contactar con el profesor, hagan clic ahí y automáticamente me escriben y yo les voy a responder, ¿sí? Para cerrar la clase de hoy, si a ustedes les parece, porque ayer nos quedó, espérenme unos segunditos nada más porque se está tildando mi correo, perdón, mi PowerPoint. Bien, les voy a cerrar el día de hoy, ¿sí?, para pensar muy bien, y esto tiene que ver con reconocer nuestras emociones, ¿sí? ¿Se acuerdan que dije tenemos que pensar con estas emociones o estas manifestaciones que estamos teniendo recurrentemente y que no tienen en el plano del presente una justificación? Entonces vamos a leer un cuento que se llama Cuento para pensar, La furia y la tristeza. Su autor es Jorge Bucay, aquí en Argentina es un prestigioso psicólogo y escritor,
¿sí? Nació aquí en Buenos Aires y, bueno, acá es uno de los psicólogos más importantes. Él actualmente tiene 67 años y se dedica pura y exclusivamente hoy a escribir libros y cuentos como este que les voy a contar ahora. La furia y la tristeza. Necesito que ustedes se relajen en este momento, el que está tomando apuntes deje de tomar apuntes, que en este momento pueda hacer esta técnica de respiración. Cuento hasta 5, en 4 puedo liberar y de esta manera voy a centrarme en este momento que ustedes se están regalando al realizar este curso y en este momento este regalito es para ustedes. ¿Sí? Desde la imagen comenzamos a realizar una reflexión que tiene que ver con llevarnos para adentro, ¿sí? Para adentro nuestro. Allí es donde nosotros habitamos, para adentro. Cerrando los ojos, ¿sí? Poder respirar para oxigenar el cerebro y ver qué pasa, qué nos dice también como reflexión este cuento de Jorge Bucay, ¿sí? Comienza y dice así: la furia y la tristeza. En un reino encantado donde los hombres nunca llegan o donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas se entraron al estanque. La furia, apurada como siempre está la furia, urgida y sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró, y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la ropa de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue por ahí. Ay, sin embargo, muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin ninguna conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa no estaba, y como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así es que se puso la única ropa que había por ahí y la que estaba junto al estanque. Era la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces, uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos esta furia, encontramos que esta furia que estamos viendo es solo un disfraz y que detrás de ese disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. De esta manera me despido de todos ustedes. Fue un gusto esta segunda clase. Espero que ustedes también la hayan podido disfrutar y nos encontramos mañana, ¿sí? A la misma hora. Recuerden, por favor, poder realizar la reflexión de esta imagen y, sobre todo, que puedan realizar todo tipo de preguntas si ustedes tienen, ¿sí? Si les parece, les mando un cariño muy grande, así es que, bueno, esperemos encontrarnos mañana, ¿sí? Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches y que puedan realizar esta reflexión y sobre todo pensar en este cuento para sentir que les conté. Y lo que deseo es que puedan sentir este cuento en realidad. Hasta mañana a todos.